Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Mauricio, muy bien. ¿Cómo estás tú? Todo bien también, gracias. Pablo, considerando el exitoso proceso de vacunación en Chile y el alza sostenida en el precio del cobre, ¿nos puedes dar una actualización de la visión que tienes para la economía local? ¿Cuáles son los principales riesgos que avisoras a la baja? Mira, la verdad es que nosotros estamos bastante optimistas para el 2021. El proceso de vacunación ha estado por encima de cualquier expectativa. Ya en solo un mes tener al 18% de la población vacunada es sin duda un éxito, no solo a nivel regional en América Latina, sino que a nivel global. Y eso nos hace estar muy optimistas respecto a lo que pueda pasar, sobre todo en la segunda parte del año, pensando en que el consumo de servicios, que ha sido el que más se ha visto afectado por la pandemia, debiese ya empezar a mostrar un repunte mayor en la segunda mitad del año, si es que el plan de vacunación y el objetivo de gobierno de llegar al 80% de la población vacunada hacia mediados de año efectivamente se cumple. Ahora, nosotros estamos esperando un crecimiento con un rango entre 6 a 7% para este año, pero yo diría que incluso podríamos estar en la parte alta de este rango, dado las buenas cifras que hemos estado viendo en el corto plazo. Ahora, además, pensando en la primera parte de este año, tenemos el impulso de los retiros de fondos de pensiones que van a hacer que el consumo de bienes durables también se mantenga alto, y eso debiese deshacerse ya desde el segundo trimestre en adelante. Queda por ver cuánto de este menor consumo de bienes durables hacia la segunda parte del año se va a compensar por este repunte en el consumo de servicios. Donde tengo más dudas es en la inversión. ¿Por qué? Porque la alta incertidumbre asociada a la pandemia y también al proceso político y constitucional que está viviendo el país, lógicamente va a mantener contenida la inversión. Después de haberse caído en torno a 13% el año pasado, nosotros estamos esperando que la inversión repunte en torno al 8% este año y un 5% al año siguiente, lo que lo dejaría en nivel todavía algo por debajo de los niveles precrisis. Y finalmente hay que destacar que el sector externo también va a apuntalar a la economía, por lo que tú mencionabas, el alto precio del cobre, por un lado, y por otro lado, la recuperación global de la mano de la vacunación masiva, sobre todo en economías avanzadas, debiese apuntalar las exportaciones durante este año y también durante el próximo. ¿Dónde veo los mayores riesgos? Bueno, lógicamente en riesgos asociados a la pandemia o a posibles disrupciones en el proceso de vacunación, lo que sería negativo para el crecimiento este año. Y también yo diría que los riesgos asociados al proceso constituyente y a posibles rebrotes de violencia o cosas de ese estilo que veamos una vez que la elección del 11 de abril se lleve a cabo. Bueno, eso sería un mal presagio para la economía, pero como escenario base estamos contemplando un buen rebote y una buena recuperación para este año. Perfecto. Y en lo más reciente y relacionado al alza de precios a nivel global, y en particular lo de los combustibles, y hemos visto también distorsiones temporales en la cadena logística, ¿cuáles son los riesgos que ves reales para la inflación al alza en el corto y mediano plazo? ¿Cuál es tu visión para la inflación local? En línea con eso, ¿crees tú que el Banco Central debería adelantar su proceso de alza de tasas como está implícito de alguna forma en la curva en el mercado local? Mira, nosotros estamos esperando que la aceleración que hemos visto en la inflación desde más o menos septiembre en adelante se modere a partir del segundo semestre de este año. Buena parte de esa aceleración ha estado asociado al boom de consumo producto de los retiros de los fondos de pensiones. Entonces hemos visto que sobre todo categorías como por ejemplo vestuario, como artículos para el hogar, o también algunos productos como televisores, automóviles, han aumentado de manera significativa, que están estrechamente relacionados con este boom de consumo. Y además hemos visto algún otro componente asociado, uno, a mayor precio de combustible y también a mayores precios de alimentos que han empujado la inflación al alza. Pero este boom de consumo no debiese ser permanente, y en la medida en que se empiece a deshacer y los inventarios se repongan en los distintos
sectores, debiésemos ver una moderación en la inflación. ¿Qué significa esto? Que la inflación debiese llegar a mediados de años a niveles en torno a 4%, si no algo superiores, pero después empezar a bajar de la mano de una inflación de servicios que todavía está muy baja en niveles históricos, y eso está en línea con las tremendas holguras de capacidad que todavía tiene la economía. Por lo tanto, esperamos que la inflación se modere hacia fines de año, llegue a niveles en torno a 3,5% y después oscile en torno al 3% durante el próximo año. Con respecto al Banco Central, me parece que el Banco Central va a ser bastante cauto a la hora de subir tasas. ¿Por qué? Porque el Banco Central se enfrenta a una dicotomía, en el sentido de que podría acelerar el alza de tasas de la mano de mayores registros inflacionarios, pero con eso arriesgar a pinchar una posible recuperación. O bien decir, ¿saben qué? Voy a tolerar algo más de inflación, sobre todo teniendo en cuenta que esta mayor inflación tiene un alto componente transitorio dando vuelta, permitir esta mayor inflación y no empezar a subir tasas, sino hasta asegurarme de que la recuperación sea sólida y sostenible. Me parece que es esta segunda línea la que va a predominar dentro del Consejo, así lo han hecho ver, y por lo tanto no estoy esperando alzas de tasas, sino hasta el segundo trimestre del próximo año. Podría adelantarse algo, podríamos hablar de marzo del próximo año, pero me parece que como escenario base no es factible pensar en alzar antes que eso. Lógicamente, todo va a estar asociado a la recuperación económica, y esa va a ser la palabra clave que vamos a escuchar del Banco Central durante este año. Si la recuperación económica y del mercado laboral son más rápidas de lo que estamos esperando, y eso genera presiones inflacionarias porque cierra la brecha de capacidad, bueno, entonces podríamos ver alguna corrección en ese escenario, pero como escenario base me parece que el Banco Central no se va a apurar a subir tasas. Interesante, y dado que ya revisamos la parte monetaria, ¿cuánto espacio ves tú, por otro lado, en la parte fiscal, en caso que necesitemos tener un impulso adicional si la recuperación se entrampa en el camino? La verdad es que espero que eso no pase. No tanto porque el fisco puntualmente no tenga las capacidades ni los recursos para hacer frente a la necesidad de un estímulo mayor. Me parece que actualmente las tiene. Si bien se proyecta que lleguemos a una deuda sobre PIB en torno al 40% hacia el 2022, todavía hay espacio en los fondos de reserva del fisco. Tenemos en torno a los 9.000 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Económica y Social, y si consideramos los activos totales del gobierno, tendríamos en torno a 26.000 millones a los que echar mano todavía, en un caso extremo. Por lo que hay, y además tenemos un mayor precio del cobre que debiese generar en torno a 2.500 millones de dólares extras en ganancias para el gobierno. Pero la pregunta más que el espacio fiscal hoy es que, dada las presiones de gasto fiscal que vamos a tener a futuro, derivadas de la incertidumbre política y de las mayores presiones políticas por los llamados derechos sociales, salud, educación, vivienda, pensiones, eso me hace tener un manto de dudas sobre qué tan sostenible va a ser el nivel de deuda hacia adelante. Si llevamos, por ejemplo, el nivel de deuda hoy, producto de las necesidades o de una recesión mayor, digamos, a 45 puntos del PIB, la pregunta es, bueno, ¿vamos a poder estabilizar esa deuda en torno a 45 o 50 puntos del PIB? ¿O en 5 años más vamos a estar viendo una deuda en torno a los 70 puntos del PIB? Y ese es el desafío político que hay hacia adelante, y hay que ver cómo el sistema político va a ser capaz de contener estas mayores presiones de gasto o hacerlas sostenibles en el tiempo. Y esa es una pregunta abierta. Bueno, Pablo, muy interesante el análisis. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias a ti.